Hola, buen día, mi nombre es Jorge Márquez y a nombre de la empresa Algorit les damos la bienvenida a este webinar. El día de hoy nos acompaña uno de nuestros consultores, Roberto Patlán, quien nos hablará sobre la DIOD en SAP Business One. Como pueden ver en su pantalla, a su mano derecha se encuentra el panel de chat, donde podrán hacernos sus preguntas y más adelante daremos un espacio para responder a cada una de ellas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, YouTube. Y no olviden visitar nuestro sitio web www.algorit.com. Sin más por el momento, los dejo con mi compañero Roberto Patlán. Perfecto. Buen día. ¿Cómo están? Pues empecemos. Vamos a hablar de DIOD. Importante, estamos hablando de DIOD nativo en SAP. Estamos hablando también de la versión PL2, 9.3, PL12. Los cambios han sido mínimos en los últimos, en la última versión 9.3. Eventualmente hay versiones muy viejas. La mayoría de nuestros clientes están actualizados, entonces no veo inconveniente de hablar esta versión. Y si alguno todavía tiene alguna versión vieja, que no cuenta con todas las facilidades que estamos viendo, acérquese a soporte y vamos haciendo su planeación para irlos migrando, actualizarlos. Ya viene una nueva versión en algunos meses, ya estaremos trabajando en el nuevo, primero la nueva actualización y posiblemente para el año que entra ya empecemos con lo que será Windows 10. Bueno, empecemos con esto que es SAP. Como saben, me fascina, me gusta y muy convencido de la herramienta. Ok, DIOD es la declaración de operaciones con terceros. Entonces vamos a hablar de preliminares. Uno de los primeros requisitos que tenemos con SAP es que nuestros impuestos estén adecuadamente configurados. Para esta verificación, sí les pediría que se acercaran a soporte. Esto es parte de la configuración. Y entonces estamos hablando que tenemos diferidos, son los impuestos en México. Aquí tenemos la definición, que es lo que nos va a ayudar a que los registros del impuesto se clasifiquen conforme el formato que maneja hoy día Hacienda. 0% exento, tasa general de importación y el incentivo de región fronteriza, que sería el 8%. Esas son las posibilidades que tenemos de impuesto, de IVA, en compra. Otro punto importante que necesitamos también contar previo para que nuestros registros se vean reflejados en el reporte es que los socios de negocio, perdón, el dedo no es mejor amigo. Vamos a buscar un proveedor. Ok, nuestro proveedor que tener un RFC. Y segundo, tiene que tener un domicilio para que tenga una nacionalidad en DIOT. Este dato es indispensable. Si no, no es posible trabajar con
con el reporte. Esas son las dos condiciones previas para poder trabajar con DIOT. Lo siguiente, muy sencillo, vamos a tener nuestras facturas de proveedor. Tenemos un proveedor cualquiera y lo que tiene que suceder es que el documento tiene que ser pagado. Tiene que ser pagado dentro del periodo que vamos a estar trabajando. En el caso de los impuestos de importación, yo sugiero que exista un proveedor, pero que tenga una definición contable, no la cuenta de proveedores, sino una cuenta que sería impuestos de importación, para que tengamos un asiento hacia ese impuestos de importación, o sea, la deuda es reconocida hacia impuestos y cada uno de los impuestos que se hicieron. Ahora, SAP nos presenta una facilidad en el caso ya sea de servicio o de artículo. Existe un campo que se llama solo impuesto. Eso nos va a permitir que aunque estamos registrando una cuenta de almacén, no afecta la cuenta de almacén, pero el importe base nos permite calcular el impuesto. Y los otros impuestos, los otros importes que se van a su cuenta de gasto, también son considerados en el cálculo del impuesto. De esa manera podemos manejar los impuestos de importación. Que deben ser pagados. Si tenemos esto, el reporte nativo, el reporte nativo se encuentra en finanzas, en informes financieros, electrónicos porque es de contabilidad electrónica, y solamente necesitamos marcar los rangos de fecha. Como tenemos definición en los artículos, en los impuestos, cada uno va a tomar la columna que le corresponde. Esa es la base con la que fue calculado el impuesto. Esta es la vista previa. Seguimos. Necesitamos seleccionar una carpeta, puede ser la que nos proporciona SAP directamente o alguna otra. Cuando termina, podemos consultar directamente
nos abre el archivo. Y ya genera el archivo que corresponde para subirse en el portal de Hacienda. Problemas que podemos tener es el tema de fechas. Si no estamos manejando las fechas correctamente en nuestra creación de factura o la creación del pago efectuado, no van a aparecer los reportes. También es importante estar conscientes que el reporte nativo no aplica para los asientos contables. El asiento contable no lo reconoce SAP, el reporte nativo para que aparezca dentro del DIOT. Por eso es importante podernos soportar con operaciones de compra-venta y para que se vean reflejadas. Ese es el motivo por el que yo sugiero este uso de una factura para registrar los impuestos de importación. ¿Alguna pregunta? Sí, Víctor. Y Jessica. A ver, mira, por aquí tenemos una pregunta. Sí. Permíteme. Ya bien. Ya, mira, ya tenemos una pregunta. Ya hay varias. Dice, hola, buen día. Entonces, ¿qué recomiendas para el manejo de los asientos por anticipo de proveedores para que sean consideradas en el reporte? SAP no lo maneja. O sea, el reporte no considera asientos. Y el anticipo no es dentro de una factura. No sé cómo estén trabajando o a qué se refieren con anticipo proveedores. En el momento que existe un asiento contable, un pago recibido, se va a considerar dentro del reporte. Eventualmente si estás haciendo un asiento como anticipo, puedes generarte un pago por 1 centavo y como si fuera una reconciliación, tienes tu factura
tienes el valor del asiento en negativo, menos un centavo, pagas un centavo en la factura y pues y es como pudiéramos verlo reflejado, pero yo creo que hay opciones mucho más adecuadas y más limpias en respecto al uso de los documentos de SAP. Gabriela, no sé si estás refiriéndote hacia importaciones. Mira, aquí dice, tú puedes realizar un pago anticipado o a una cuenta de proveedor, pero aún no tener una factura, por lo tanto registras ese pago afectó a IVA respectivamente. Ok, a ver, lo primero que partimos, SAP no nos adivina. SAP, ¿cómo trabaja? SAP trabaja por un indicador. Su indicador es, en este caso, IVA. A partir del tipo de IVA, vamos a hacer un caso extremo de factura. Para que vean cómo trabaja SAP. Los proveedores no tienen nada. Vamos a pensar que tenemos una cuenta de gasto. ¿Sí? Y por un lado tenemos IVA 0%. 10 pesos. IVA tasa general. IVA 0%. $15 para que vamos a identificar qué es diferente. IVA exento. Tenemos ya 48 pesos y de impuesto 1.60. Vamos a hacer el pago de manera inmediata. Entonces, quedó ya el pago realizado con la misma fecha. ¿Y por qué quise hacer una factura? Y sobre todo por los diferentes tipos de IVA. En el momento o el espacio, el documento que tenemos para definir el IVA y entonces caiga en alguna de las columnas del reporte, solamente es en la factura. Por esa razón necesitamos la factura. Si no hay factura, no hay manera de clasificar para SAP el impuesto. Por esa razón no existe dentro como los asientos no aplican. Y si entramos otra vez a nuestro
reporte exento, tasa cero, tasa general. El RFC, el documento que hicimos, y están apareciendo perfectamente clasificados. Pero fue a partir de la factura. Por eso es que se necesita la factura. Debería considerar asientos. SAP es lo que tiene. Hay soluciones que hemos hecho de manera interna en Algorithm. Requieren de ejecutarse consultas y son soluciones adicionales que sí podemos tomar en cuenta el asiento. Sí puede ser posible, pero no es la solución nativa. Estamos ahorita revisando la solución nativa. Respecto a registrar facturas en otras fechas, bueno, en periodos diferentes meses. Para Hacienda, los periodos son los meses. Hagamos el ejercicio. Hacienda nos pide o nos define que el DIOT es lo que efectivamente está pagado. Pongamos un importe diferente totalmente, 455. Y en esa ocasión vamos a ponerlo con fecha de contabilización pues, de mayo. No tenía yo el tipo de cambio de esas fechas. Se fijan que estoy aprovechando una facilidad que tiene SAP para pagar de manera inmediata y no tener que terminar y entrar a gestión de bancos, pago efectuado, sino directamente generarlo en el momento que estoy creando la factura. Ah, no. No, mentira. Me estoy equivocando. Porque no quiero hacer eso. Queremos hacerlo con pago en el mes de julio, ¿no? Ahora sí tenemos que hacerlo porque estamos hablando de con fecha de julio.
Nuevamente, nuestro reporte. Aquí lo vemos reflejado. La última factura fue 223 pesos. Más los 10 pesos del ejemplo anterior son 233 que tenemos. Con una factura creada en otro periodo y pagada en el periodo que estamos reportando. El proceso nativo, facturas de anticipo. Facturas de anticipo. Eso sí podríamos hacer para trabajar pagos en los que no tenemos todavía la factura, pero queremos reconocerle, o necesitamos reconocerle a un proveedor el IVA. Y vamos a hacer una factura de anticipo. Tenemos dos opciones con anticipos para proveedores: solicitud o factura de anticipo. La factura de anticipo nos va a generar un asiento donde se reconoce una deuda al proveedor. La solicitud solamente es un documento interno donde no hay anticipo, donde no hay asiento, pero cuando se genera el pago, se ven los movimientos de impuestos y el activo hacia anticipo a proveedores. Vamos a hacer los dos. Trabajemos con proveedor 1 del día 2 de julio. Lo que sea que manejemos al final va a ser creo que aquí tenemos artículo de anticipo. Precio 78. Okay. Esta factura de anticipo es así. Proveedores, IVA, anticipo proveedores.
¿Ok? Si la pagamos, el asiento contable que se ve del pago mueve las IVA y ya no tenemos deuda con el proveedor. Ahora hagamos una solicitud de anticipo. Hagamos igual que el otro, que fue un artículo. Aquí pongamos otro importe. Y la solicitud no tiene ninguna otra cosa. ¿Ok? Este documento no maneja ningún, ningún asiento. No le debemos nada al proveedor. Pero en gestión de pagos, aparece. Aparece nuestra solicitud de anticipo y cuando la pagamos, ay, ya. Para eso sirve esta cuenta provisional de anticipo. Aquí aparece. Esta es la solicitud de anticipo. No hubo, cuando se crea la solicitud, no existe un registro contable, solamente al pago. Posiblemente esa sería mejor solución para el tema de el asiento que platicaban hace un momento. No hay necesidad de hacer un asiento, no hay necesidad de tampoco tener un registro de las deudas, sino directamente el pago se ve reflejado contablemente y tenemos todo que también nos va a permitir la cantidad de 43, no recuerdo, se ve reflejado, otra vez, en el IOT.
Gracias, Robert. Aquí lo tenemos. Robert, tenemos otra pregunta que dice que si nos podrías mostrar de nuevo la configuración de socios de negocio. Claro, sí. Y por aquí también veo, a ver, retenciones. El reporte de DIOT, están preguntando por aquí, ¿cómo lo presenta? DIOT solamente es identificar la operación con un RFC y qué tipo de IVA fue el importe el monto, o sea, la base, el cálculo del IVA y qué tipo de tasa fue la que se aplicó. Entonces, por aquí nos estaban preguntando que si había manera de identificar facturas normales, facturas de garantía, anticipos. Para DIOT, no importa cómo venga, lo importante es que la factura, el pago se realizó en el periodo y tuvo una clasificación de impuesto y refleja el valor de la base. Retenciones, ahorita vemos un ejemplo. Y la configuración socios de negocio. Ok, sí es importante eso, porque es un pequeño detalle, pero es indispensable. Ok, en direcciones, tiene que tener una dirección fiscal y el dato indispensable es nacionalidad DIOT. Y creo que también no les mostré algo más, que en la factura tiene que tener tipo de operación. Vamos a crear una nueva aquí. Tenemos servicios profesionales, activos de alquiler. Son las clasificaciones que se están dando hoy día para las operaciones con terceros. Normalmente no volteo a verlo porque casi todo caemos en varios. Si el proveedor es global, no sé realmente. Ahí es criterio de Hacienda. Eso mejor se los dejo a Hacienda, que nos dijera cuál es el criterio que se tiene que manejar respecto a los proveedores. Los proveedores se reconocen como nacionales de otro país y globales, cuando tienen presencia en México y son firmas internacionales. Realmente no sé qué nacionalidad le corresponde en ese caso.
Gracias, Robert. Robert, esta ya la habías contestado. ¿Qué pasa cuando a un mismo socio de negocios se le pagan facturas normales, depósitos en garantía, anticipos, se aplican notas de crédito y cómo lo presenta el reporte DIOT? Sí, fue lo que dije hace un momento. Lo que tenemos es que si son documentos de SAP, en donde, es decir, facturas, de cualquier tipo de facturas, de reserva, de anticipo, factura de deudores, digo de acreedores, siempre y cuando exista una clasificación de impuesto, se va a ver reflejado en el reporte. Otro punto que me están preguntando por aquí, estoy viendo para qué sirve la casilla de solo impuesto. Ok. Cuando hacemos una importación, en el pedimento se pagan los impuestos por la mercancía. Viene ahí un cálculo del IVA y no estamos pagando la factura. El IVA es un impuesto local, es un impuesto mexicano. Entonces, un proveedor extranjero no nos va a mostrar, no habría lógica, desglosado un impuesto que él no tiene manera de trasladar ni de ejecutar, que no tiene injerencia. Pero la legislación mexicana dice que cuando llega una mercancía y se interna de manera legal a México, hay que pagar el valor agregado de esa mercancía. Entonces, este solo impuesto nos va a permitir eso. Yo seleccioné aquí una cuenta cualquiera, pudo haber sido hasta de capital, puede ser cualquiera, pero vamos, voy a ser incongruente. Almacén, pero el importe no lo voy a afectar a esa cuenta. Solamente me sirve el importe para que se genere el cálculo de lo que sería el IVA. Y esta opción solamente aplica a la partida donde seleccioné, donde di clic en el recuadro. Las otros renglones, las otras partidas, trabajan no como normalmente lo conocemos. Es decir, el importe afecta a la cuenta contable y también se calcula su impuesto porque tenemos un impuesto, una definición de impuesto aplicada. Esa es la utilidad que tiene, la tiene para importaciones sobre todo. Y habría algún caso extraordinario, sería raro, en el que solamente es para cálculo de impuestos y a partir de un importe que nos haga el cálculo del impuesto. Ok, gracias, Robert. Tenemos una pregunta más que dice, en un reporte normal de DIOT, el tipo de tercero no se reporta como nacional, sino como global. En SAP, ¿dónde clasificamos eso? A ver, vamos a ver. Eso sí, no presté ahorita atención en cuanto al reporte. Vamos a hacer una cosa. Lo que podemos jugar en ese momento es que aquí tenemos México. Vamos a ponerle a
el fiscal Francia y la bodega destino México. Y generemos .04 con México. Aquí está. México, francés. País de residencia, nacionalidad. Si ponemos, vamos a dejarlo abierto para que sea más fácil. Ahí están. Estas son las combinaciones que nos está dando la nacionalidad en el país y cómo se ven reflejadas. Ok. Gracias, Robert. Te agregaron unos comentarios que decían que el tipo de tercero, si es nacional, debe ser 04. Si es extranjero, lleva otra clave. Sí, ahí está. Por eso es el tema del nativo, que ya hace las combinaciones que puedan existir. Y sí es importante que los datos de dirección pues sean correctos y tratemos de tenerlos pues, lo más completo posible. Ok, gracias, Robert. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿puedes realizar, por favor, un ejemplo que aparezca la retención de IVA y también un ejemplo de pagos a extranjeros?
Pago a extranjero. Ok. Y pago extranjero no tiene IVA. No aplica. Un extranjero, y eso es importante que revisemos nuestras definiciones correctamente. Ni siquiera aplica tasa cero. Un extranjero tiene que ser, no tiene es el RFC genérico de extranjeros. Y lo más importante está aquí, en impuesto. Hay dos clasificaciones, eso es básico, obligatorio o extranjero. Cuando es extranjero, sale del ámbito que vigila la Secretaría de Hacienda mexicana, entonces no puede tener impuestos, por eso se le pone extranjero, y se crea. Entonces, nuestras facturas de proveedor vamos a ponerle 0, aunque le pongamos un indicador de impuestos y el importe, cuando se crea, el asiento contable que vamos a tener no tiene registro de impuestos, porque no le corresponde, es extranjero. El impuesto del IVA se paga en el pedimento, que fue el otro ejemplo que hice. Por eso sirve el tema de solo impuestos. Ahí es cuando aplica el IVA. Si a este proveedor le pagamos gestión de bancos, vamos a ver.
El asunto contable que tenemos aquí, 0. Me falló. Sí, me está dando 1. Hice algo mal. Puse aquí, aunque era 0, no tenía que haber puesto indicador de impuestos. Retención, vamos a ver una retención. Robert, una pregunta antes de que muestres. Dice, si se hace un registro en pagos efectuados y ahí mismo se afectan las cuentas de IVA de importación, ¿también se ve reflejado el IVA en DIOT? Un pago a una cuenta de... No, la cuenta contable no tiene identificador. Pago efectuado, sí, pero como estamos haciendo un pago efectuado, ¿a qué? Dice, si se hace un registro en pagos efectuados y ahí mismo se afectan las cuentas de IVA de importación, ¿también se ve reflejado el IVA en DIOT? Pero es que pago efectuado, Un pago a cuenta. sí, por eso un pago efectuado a cuenta. O a un proveedor, pago a cuenta, pero ¿en qué momento definimos el IVA? Como código. Podemos mandarlo a una cuenta contable, pero eso no significa que sea identificado que es IVA. La única manera de identificar que es IVA es con el identificador. El identificador solamente se puede usar en un documento de compraventa. Entonces, no habría manera, digo, no sé cómo me están diciendo que en un pago a cuenta. Lo único que sí hice hace un momento fue la solicitud de anticipo o la factura de anticipo, porque ahí ya viene, pero es un documento de compraventa. Ok, gracias Robert. Y tenemos una pregunta más que dice si podríamos ver un pago de factura con retención. Eso es lo que voy a hacer. Ah, perfecto. Primero vamos a nuestro socio de negocio. Vamos a ponerle retención. Ok, entonces
Entonces vamos a ver aquí. Tenemos la cuenta 60. Retención sí. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Entonces vamos a ver cómo se reflejan en nuestro diode. Desde el primero al 31 del mes y se termina. Aquí están las retenciones. Gracias, Robert. ¿Alguna otra más por ahí? No. Pago a cuenta. Es el que te había comentado. Pago a cuenta. Creo que me están diciendo que tuvieron problemas de conexión, creo. Pago. A ver, lo importante con DIOT es que tenemos que partir de tener un documento en donde podamos identificar, decirle a SAP que está aplicando alguno de los IVAs. Si no hay manera de decirle a SAP, corresponde un IVA tasa general, IVA exento, IVA de importación, IVA de zona fronteriza, no va a haber manera de que se vea reflejado en el DIOT. Pago a cuenta, sí, solo si estamos hablando de una factura de anticipo, una solicitud de anticipo, y entonces se genera el pago. El pago en sí mismo no tiene espacio para poner el identificador de IVA. Podemos usar la cuenta de IVA, pero eso no va a ayudar. Lo importante es el identificador. Ok, gracias, Robert. Una última pregunta. ¿Existe manera de reportar el proveedor global? ¿El proveedor global? Ahí son las reglas de Hacienda. Efectivamente, no sé cuál es cuál es la combinación de global, internacional y nacional, obvio.
somos mexicanos, bueno, país México, México. Pero la combinación entre global y extranjero para que genere el identificador en SAP. Son las reglas de Hacienda, o sea, lo que se hizo es que SAP está pegado a las reglas de Hacienda. Gracias, Robert. Esa era la última pregunta. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, lo importante con SAP es tratar de usarlo al máximo, apegados al modelo de operación que tiene SAP. Su modelo es trabajar con los documentos. A veces, no sé, la facilidad o una forma de trabajar puede ser a través de un asiento contable, pero eso significa para SAP perder el rastro de la información y entonces perdemos también otras facilidades que nos puede estar ofreciendo. Lo más importante es que tratemos de trabajar sobre SAP y en Algorit. El área de soporte les puede dar ayuda a todo esto. No son solamente los problemas inmediatos de una falla de timbrado, un ajuste de un formato de impresión, sino también el poder aprovechar de mejor manera SAP y previniendo además las mejoras que pueden traer en un futuro. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Los invitamos a seguir participando en los siguientes webinars del mes, así como seguirnos en nuestras redes sociales y revisar nuestra página web www.algorit.com. Para mayores temas, igual se pueden comunicar con nosotros al correo marketing@algorit.com. Muchas gracias a todos.